escribí primero que nada a ti. Ah. Yo vi, Buenísimo. los vi en LinkedIn. Yo soy comunicadora social, tengo agencia de comunicaciones en Venezuela desde el 96. Y bueno, nosotros como trabajamos durante más de 20 años para grandes transnacionales, sobre todo de tecnología. Entonces, mucho el tema de sostenibilidad, a lo mejor no usando esas palabras, es como muy común para nosotros. Nosotros trabajábamos muy fuerte con todo lo que es manejo de stakeholder, de grupos de interés. Trabajamos mucho responsabilidad social. Entonces, bueno, aunque habían otros, gobernanza, casi todas nuestras empresas cotizaban en bolsa. Entonces, bueno, a veces los términos de transparencia los aplicamos desde el año 2000. Sí. Entonces, bueno, en eso, y de hace 2 años nos aliamos con una consultora, Empresa B en Chile, consultora en transformación social y sostenibilidad, Aurea Global, y juntos estamos como brindando todos los servicios, desde el inicio de transformación cultural, todo lo que es sostenibilidad y comunicaciones con énfasis en sostenibilidad. Entonces, más o menos, soy multiplicadora B y los últimos 2 años me he estado capacitando en gobernanza, compliance segunda generación y en todos esos temas. Y bueno, en estos momentos estamos trabajando como consultores para algunas y asesores para algunas empresas que están en Venezuela y otros países. Entonces, bueno, los conocí, les quiero agradecer todo la apertura, me encantan los materiales, la comunidad, y de verdad estoy súper agradecida por formar parte de esta comunidad. Gracias, Graciela. Oh, qué gusto, Graciela. Y ahí estamos para seguir interactuando. Al final, estos espacios es para eso, para conocer también lo que están haciendo otras personas en otros países. Y al final, creo que todos vamos a un mismo sentido y eso es lo más importante. Gracias. Bueno, yo Diego Adasme, yo llegué a la comunidad por María Luz, ella me escribió en LinkedIn hace un tiempo atrás. Yo me titulé hace poco, me gradué como ingeniero en medio ambiente, así que la sostenibilidad se cruza, al menos en mi área, en todo. En todo, así que dediqué una oportunidad de conocer como mayor experiencia en libros. La verdad que no conozco poco. Así que entré para saber cómo, con qué me podía como alimentar de personas que ya sabían más sobre la sostenibilidad. Buenísimo. Genial, Diego. Y seguro ahí vamos a ir platicando. Y de hecho este libro que veo que es un buen arranque para esta temática. Sí. Bueno, pues les cuento un poquito, que soy el que queda. Yo pues soy ingeniero industrial y hice un descubrimiento sobre cómo transformar las mermas y los residuos orgánicos, y esto fue en el año 2009. De esa fecha para acá me he especializado en temas que tienen que ver con los residuos y con la regeneración del suelo. Básicamente es digamos, las áreas de especialidad que tengo yo. Y pues también me contactó María Luz, ella a través de LinkedIn, y estoy muy agradecido, me gusta mucho. Apenas ayer fue mi primer participación en el curso que hubo ayer, y estoy en el reto de los 7 días. Al ratito voy a llenar esta parte, ¿no? La parte del día 2. Perfecto. Genial. Bueno, hacen efecto mis invitaciones. Bueno, porque la idea es que se vaya sumando gente que le sirva, que le sirva estar conectado, ver ideas, qué está haciendo el otro. Entonces la idea es empezar a compartir un poco. Y como decías, Diego, igual este es un espacio un poco más para leer y para interiorizarse del tema. Creo que es otra visión. No sé si alguno lo pudo leer, pero es otra visión del cambio climático, entonces nos invita a repensar un poquito y no dividir las culpas y tratar de echar culpas. Entonces, esa era la idea. Ahí se sumó Paulo. Paulo, no sé si estás disponible para saludar o... Hola, sí, estoy Hola. en el auto. Me engancharon. Vengo medio atrasado.
No hay problema, no hay problema. Estábamos comentando un poco y nos estábamos presentando. Si querés decir de dónde sos, me parece que de Argentina, ¿no? Sí, yo soy de Argentina, vivo en Mendoza y, y sí, como introducción, eso, si quieren cuento un poco más, no sé, no quiero interrumpir mucho. No, dale, nos estábamos presentando y qué conexión teníamos con la sostenibilidad cada uno de nosotros. Bueno, yo participo desde Trigenus, que es una empresa que es un software de gestión para municipios para recuperación de residuos a partir de la separación primaria. Así que, bueno, estamos abriendo camino. Estamos en Argentina y en Uruguay y bueno, estamos hace ya unos 3 4 años que estamos activos y bueno, estamos haciendo desarrollos para toda la región, digamos. El software es para todos los municipios de Latinoamérica. Brevísima introducción. Buenísimo. Y no, discúlpame que Perfecto. justo no lo sabía. ¿Y dónde lo están implementando acá en Argentina? Bueno, en Argentina es muy lento porque, Me imagino. eh, porque, bueno, en realidad nosotros empezamos en Uruguay a raíz de la ley de envases que venía muy fuerte en el año 2020, consecuente con la pandemia, y entonces desarrollamos un proyecto ahí para Uruguay y de ahí saltamos a Argentina en el año 2023. Empezamos en Paraná, en la ciudad de Paraná, y bueno, rápidamente nos encontramos con el proceso eleccionario que puso todo entre Sí, sí. comillas, y que fue muy largo además, y como hubieron cambios políticos y después había que recuperar terrenos y ese tipo de cosas, todo se puso en suspenso. Bueno, ya el año 2024 fue parecido y ahora tibiamente se está empezando a activar en la Argentina. Nosotros igualmente, como ya venía lento por estos lugares, empezamos a abrir otros mercados en Chile y en México, eh, y un poco en Brasil. Todavía estamos un poquito verdes ahí, pero sí estamos trabajando con representantes en estos países. Buenísimo. Bueno, lo voy a ver porque, bueno, estoy en Argentina y conozco algunos rellenos y algunos municipios, así que quiero De- saber de- bien bien de qué se trata. todo por hacer, todo por Sí, hacer. Así que seguro. Bueno, si les parece, empezamos. Bueno, los que se vayan sumando después vamos viendo, pero tenemos una dinámica que es de participación. Paulo, si no podés ir participando porque estás desde el auto, pero es desde Menti. Les puedo pasar el link y vamos compartiendo para abordar un poquito lo que tenía que ver con el libro y con la primera parte, que era como la primera parte de emergencia. Voy a pasar acá el link, donde hablaba un poco de la situación actual del cambio climático y dónde estamos y qué está pasando ahora, qué es lo que tendríamos que hacer y demás. Entonces, no sé, Oscar, si Sí, querés dar una mayor intro del libro o sí, simplemente... no. No, sí, con gusto. Bueno, al parecer no todos han comenzado a la lectura No, y yo tampoco quiero hacer tanto spoiler porque cuando uno está viendo una serie y nos cuenta el final, pues a uno no mucho le gusta. Pero les puedo ir pues mencionando un poco sobre el libro. Realmente es, creo yo, incluso para cuando las personas que lo estaban diciendo, para iniciar el tema de sostenibilidad, y lo vemos hoy en día, una de las grandes temáticas de este año es el cambio climático, ¿sí? Y es un gran impacto porque todos lo vivimos, todos lo estamos sufriendo, y todos tenemos que ver en conjunto qué vamos a hacer. Y el libro pues da una perspectiva muy interesante de cómo explicarlo y cómo pues tomar la conciencia real de qué estamos haciendo o qué no hemos hecho, y que esto no es un tema nuevo, no es un tema de moda, no es un tema que ahorita los gobiernos están actualmente resonando que quieren hacer o no, o realmente no se están sumando a nada, y es algo que realmente es preocupante. O sea, tenemos una agenda 2030 y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible está el tema de cambio climático,
y no es algo que hasta ahorita surgió, sino en el libro lo menciona, ya lleva muchos años atrás y nadie atendió al llamado. O sea, una persona, un científico, lo estudió, lo vio, lo mostró, nadie pues actuó, o no le tomó la mayor relevancia. Posteriormente otros científicos vienen, lo comprueban, realmente pues lo demuestran que sí, todos sus datos y sus cálculos son reales, y a pesar de eso no sucedió absolutamente nada. Vienen empresas, son conscientes de lo que están haciendo y no hay acción. Y ahí es donde comenzamos un poco a relacionar qué es lo que realmente estamos haciendo el día de hoy. Pero igual, yo los invito a que veamos esta primera parte, que leamos esta primera parte que se llama emergencia, nos lleva a pensar un poco sobre la historia y de lo que realmente está el día de hoy, el tema de cambio climático. Y creo que una temática muy interesante que vamos a hacer ahorita en Menti nos ayuda a entender, y creo yo que ya cuando leamos cada parte, lo vamos a ir haciendo match de lo que vamos a estar discutiendo. Así que son cuatro actividades y creo que lo podemos ir haciendo, que creo yo que ya lo están haciendo. Y Héctor levantó la mano. Sí, ¿dónde podemos encontrar ese libro y de qué libro se trata? Porque yo la verdad estoy perdido. Bien, lo voy a pasar acá, así lo tienen a mano. El libro se llama ¿Y ahora yo qué hago? Y habla, bueno, como decía recién Oscar, principalmente del cambio climático, pero no pretende ser el típico libro de acciones, y eso lo van a poder ver en la introducción y ahí lo hablan. Ahí lo estoy pasando en el chat. Después lo vamos a pasar también en el grupo. Entonces, lo primero que les proponemos es mencionar una señal concreta de cambio climático que se haya notado en el entorno, y si quieren lo compartimos. En mi caso, yo estoy en Argentina, estoy en Rosario, Santa Fe, y particularmente lo que está sucediendo es precipitaciones intensas, que lo que está pasando es grandes inundaciones. Obviamente se pone como si fuera en jaque todo el sistema de desagües de la ciudad, y empieza a ser no solamente más intensas las precipitaciones, sino precipitaciones con granizo. Tuvimos hace poco en una ciudad aledaña que, digamos, hubo roturas de vidrios y todo, una ciudad no estaba preparada para esas cosas, no había planes de emergencia para eso, ni nada por el estilo, ni siquiera los autos o las rutas estaban preparadas para, digamos, para eso. Entonces, se trata de que en algún momento vamos a tener que normalizar todas esas situaciones que ahora las estamos viendo como anormales, pero lo que va a ir pasando es que olas de frío, olas de calor, precipitaciones intensas, grandes inundaciones, van a empezar a ser el normal, entre comillas. Y eso es empezar a darse cuenta que ahora, por ejemplo, también la semana pasada, en pleno mayo, que acá tendría que ser inicios de empezar a ser invierno, finales de otoño, ponele, estábamos de short y de mangas cortas. Entonces, son cosas que uno ya lo empieza a notar y empieza a cambiar lo cotidiano o lo que era anteriormente. Si alguno quiere compartir, un poquito ahí también estaba precipitaciones intensas, alta temperatura. Oscar. No, claro, yo creo que para todos, de la señal más evidente, pues es la temperatura, es el clima que todos estamos viviendo. Aquí en Guatemala, pues es el país de la eterna primavera, así lo mencionan. Y hay regiones que son muy cálidas y hay regiones que son muy frías. Y curiosamente, con varias personas que hemos platicado, hay una región, un municipio que se llama Quetzaltenango, y normalmente ese municipio años atrás es demasiado frío, y uno viajaba a esa región y sí o sí tenía que ir abrigado o realmente pues estar acostumbrados a temperaturas bajas. Hoy en día pues uno va y es bastante templado, y en algunas épocas incluso calor. Entonces creo que una de las señales más evidentes es el clima que estamos viendo en nuestro entorno, y eso es algo bastante palpable. Sí, por ejemplo, acá en Santiago, este periodo también es similar estamos en la misma latitud con Argentina.
De hecho, nosotros ya deberíamos tener temperaturas sobre, o sea, que alcance como 18 grados en máxima este periodo, y la semana ha sido de 30 grados. Claro. Y Sí, sí. de hecho, la última tormenta no acumuló nieve, y un problema para el verano acá que hace que las reservas de agua sean reducidas. O sea, también hay un efecto como en la sociedad. ¿Y cómo manejan el tema del agua? Actualmente Chile, o sea, tuvimos un periodo de 10 años de sequía. Ahora se está hablando como bajar los decretos, porque se aplicaron decretos que generaban zonas de crisis hídrica. Entonces, aumentaba como recursos de las municipalidades, de las comunas, para mejorar como la llegada del recurso a las poblaciones. Entonces, ahora se está estudiando cómo bajar un poco la sequía, o sea, perdón, los decretos, porque la sequía ha ido bajando. Pero siempre es como al año, como dependiendo del año es lo que se va aplicando como en recursos. Perfecto. No sé si alguien más quiere comentar alguna situación en su localidad, entorno. Sí, bueno, aquí en Venezuela, claro, nosotros somos también, no tenemos las 4 estaciones, esto es una maravilla. Nosotros que hace frío hay que ponerse una chaquetita, y que hace calor y bueno, siempre es muy fresco. Pero sí, sí hemos tenido el tema de la sequía muy fuerte, lo cual agudiza los problemas políticos que tenemos con respecto al agua, pues, porque tenemos o sea, son temas sociopolíticos que estamos enfrentando en cuanto a mantenimiento de luz y de servicio eléctrico y de servicio de agua. Muchos racionamientos prácticamente permanentes todo el año, y estas sequías agudizan la situación. Y también cuando vienen las precipitaciones pasa lo mismo. Hay muchísimo, o sea, sobre todo el año pasado, la cantidad de lluvia, esto ocasionó igual, inundaciones, derrumbes y las mismas situaciones que comentabas. Perfecto. No sé si alguien más o pasamos a la siguiente. Bien, buenísimo. Un poquito, no queremos spoilearles a los que no lo vieron, pero el libro habla de que hace más de un siglo que se sabe sobre el cambio climático y que, bueno, no se estaba haciendo nada, se estaba tratando de ocultar o de evitar, porque, bueno, siempre se creyó que, bueno, faltaba mucho tiempo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuánto les había sorprendido saber que se sabía más de un siglo y que se ha ocultado? Incluso se menciona un caso muy importante del gobierno de Estados Unidos contra una empresa de energía por haber ocultado los datos que ellos sabían al respecto del impacto del cambio climático y de la concentración de gases de efecto invernadero. Yo, por mi parte, no me sorprendió porque les cuento algo. Yo estudié ingeniería ambiental y la directora de la carrera de ingeniería ambiental en los últimos años de la carrera, me acuerdo que, bueno, hizo toda una explicación para comentar que nosotros estamos en un segundo, como si fuera que representamos un segundo en la vida del planeta y que el cambio climático no existía. Y ahora esa persona está impulsando políticas de cambio climático. Entonces, bueno, no me sorprende que haya pasado lo mismo. Digamos, con distintos, es más, pasa a nivel gubernamental, era completamente un negacionismo y ahora todos los ministerios se llaman cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, es un poco gracioso, pero es interesante de que se está tomando un poco bueno, la conciencia y más a gobiernos locales, que fue, por ejemplo, uno de mis roles, acompañar a gobiernos locales para hacer los planes de acción climática. Así que bueno, a ver si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de eso. Bueno, yo, o sea, no es de que me haya sorprendido, pero sí fue bastante interesante los datos que se fueron marcando, porque como les mencionaba, sí habían estudios y en cierta forma no se actuó.
Y muchas veces así somos. Nos van advirtiendo desde mucho tiempo y no, eso no va a pasar. Eso posiblemente pasará muchos más años de lo que me estás diciendo. Y lo que mencionaba, sin espolear, es que prácticamente lo que tuvo que haber sucedido en un incremento de 1.5 a 2 en miles de años, pues está sucediendo en tan poco tiempo. Entonces la aceleración de este cambio es lo más impactante y es lo que me sorprende. Ahí pues hace relación con dos, tres factores adicionales que creo yo que tienen que ir pues analizándolo, que iban a hablar un poco del tema de la población, el tema del capitalismo y la industrialización de todo lo que se está haciendo, pero es algo bastante sorprendente. O sea, de la misma forma que estamos creciendo, desarrollando de tecnologías, que estamos creando nuevos productos, que estamos haciendo de una manera acelerada un desarrollo, también el efecto está creciendo a la misma velocidad o incluso mucho mayor. Entonces eso es lo que sí me sorprende. ¿Alguien más? ¿O lo sabían, no lo sabían? Bueno, sí, lo sorprendente, como dices, es que a sabiendas de que todo esto está pasando, pocos hagan algo. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo hice el descubrimiento de cómo transformar las mermas y los residuos orgánicos de manera rápida. Porque yo dije, bueno, ya me hirvió la sangre, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que en el mundo no haya alguien que haga algo con el tema de los residuos orgánicos? O sea, no, era algo que no podía yo creer, que no hubiera en el mundo tecnología capaz de hacer algo, ¿no? Digo, había el compostaje y otras cosas, ¿no? Pero no son soluciones, ¿cómo decirlo? Expeditas, ¿no? O sea, el compostaje, por ejemplo, tarda 90 días. Y lo que tú encuentras al final es una buena tierra. O sea, el compostaje al final del día es una buena tierra. Y lo que nos hacemos es nutrición para la tierra. Es decir, ¿para qué le ponemos más tierra a la tierra? Lo que hay que hacer es nutrir la tierra que ya está ahí. Pues básicamente ese era mi comentario. Buenísimo, Héctor. También me interesa saber bien cómo es la solución, así que después lo voy a estar viendo, te contacto. Incluso eso te iba a mencionar, que me interesa bastante. Bueno, más que yo esté en este giro de negocio de gestión de residuos, te entiendo bastante bien y sé que más del 60% al 70% de la mayoría de lo que estamos produciendo es desecho orgánico, residuos orgánicos. Entonces, no le estamos poniendo mucha atención a eso y creo que podemos solucionar el 80% de nuestros problemas. Y totalmente, al final de cuentas, el tema de cambio climático también va de la mano a nuestro consumo y a lo que estamos generando de desechos. Tal cual. Sí, y bueno, ese trae a la tercera pregunta, que bueno, ya lo van a ver, cambios de hábitos. Es una pregunta abierta en donde un poco el libro lo que plantea es que al fin y al cabo lo que vamos a tener que hacer es cambiar nuestros hábitos, ya sea que venga impulsado por un gran cambio de política o de modelo de consumo o que lo querramos hacer nosotros mismos, va a venir un cambio de hábitos que va a ser voluntario o involuntario. Entonces, bueno, ¿qué se les ocurre y cómo podemos avanzar? Particularmente estoy viendo ahora a nivel local iniciativas que están tratando de acompañar, por ejemplo, con una especie de carpool a las empresas para que inciten a los trabajadores para que vayan en transporte compartido. Entonces, empezar a pensar actividades que se pueden amoldar a nuestro estilo de vida, o bueno, si en algún momento también puede llegar a cambiar el estilo de vida, como pasó con la pandemia, pero empezar a ver qué tipos de cambios de hábitos podemos ir haciendo y no esperar a que sea de forma obligatoria, como, bueno, la pandemia también es
un cambio abrupto que nos puede llegar, así como le está llegando a las personas que están pasando por situaciones de desastres o inundaciones y demás, y se tienen que adaptar y volver a armar sus vidas en base a lo que están viviendo, ¿no? Según mi punto de vista o lo que yo como he ido observando, lo principal es educación, educación ambiental, educación ambiental, educación ambiental. Porque las personas pueden entender como, a ver, las personas que no conocen sobre sostenibilidad, medio ambiente, cambio climático, pueden entender que el reciclaje puede aportar en algo, pero sin explicarle el por qué, el por qué lo estamos haciendo, de por qué se tiene que utilizar, cómo es, o sea, como datos y información, es como la base de toda esta estructura. Mientras no exista esa base, es solo como un fantasma que se puede hacer en un momento de moda o no. Exactamente, sí. Particularmente me pasó trabajando en municipios que no había una separación de residuos, pero lo que sí lo que hacíamos desde la Secretaría, coordinación, era hablar con los vecinos. ¿Por qué? Porque había recolectores informales que estaban trabajando, entonces tratar de acompañar a ese sector que se estaba involucrando y que estaba haciendo una separación y que por lo menos esa separación ya esté un poco clasificada desde el domicilio, a pesar de que el sistema no estaba implementado, que, bueno, que los recolectores o las personas que se estaban involucrando en eso puedan tener mayor facilidad para acceder a los materiales y de alguna forma también reducíamos lo que iba a disposición final. Pero bueno, no se trata de hacer todo perfecto, sino ir haciendo de a poco lo que se puede y con las herramientas y, como decís, Diego, educando, que si no estoy ayudando al ambiente y estoy ayudando a una persona que está viviendo de ese recurso también. A ver, que no sí, yo comentaba ahí que el cambio de hábito más simple y que todo el mundo lo puede hacer, hasta un niño de 5 años, es la separación de los residuos desde donde se generan. Y en dos partes nada más, orgánico e inorgánico. Aquellos que dicen que el inorgánico hay que separarlo, que el quién sabe qué, eso ya es muy especializado. Y para eso existen las plantas donde ya se clasifica el residuo. Pero para que esto sea viable, tienen que estar los residuos limpios y separados. Hoy día a nivel mundial se alcanzan a reciclar o a enviar a reciclaje alrededor de un 10-12% de los residuos. Y esto, si los logramos separar desde el origen, limpios y separados, entonces ese porcentaje de envío a reciclaje va a crecer a un 30%, tranquilamente. Sí, y pregunta, Héctor, porque también me ha pasado en gestión tratar de ver qué haces con el orgánico para que no se te genere tanto olor y que si pueden mezclar una cosa o no. Y cuando hemos tratado de implementar algún tipo de sistema, lo que hemos querido hacer es ir por sector, por ejemplo, verdulerías o algún tipo de sector que sea muy específico para poder nuclear el residuo y que no genere molestia para los vecinos y al mismo tiempo que se pueda utilizar, en ese caso, para compostaje o para huertas y demás. Es un poco difícil implementar el sistema de separación y que el vecino después lo disponga correctamente y no se mezcle con el resto. No sé qué experiencia tenés con eso. Bueno, verás, acá en México existe una ley que obliga a toda la ciudadanía a separar los residuos desde donde se generan, pero no se implementa. Y no. Esta ley tiene más de 20 años, tiene como 24 años, pero no la implementan. Entonces, eventualmente, algunos choferes del camión recolector le dicen a ciertas, o sea, algunos, le dicen a los vecinos: si usted no me entrega separados sus residuos, yo no me los llevo. Y entonces así la gente los separa y los entrega separados. Pero eso se realiza cuando los choferes del camión recolector, que son los capitanes, ¿no?,
se bajan el cinturón y le dicen eso a la gente. Entonces, a ellos, ¿por qué les conviene hacer esto? Porque evidentemente van a tener un mayor porcentaje de residuo inorgánico que clasificar en el camión y que poder vender en los lugares donde les compran ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, acá en México particularmente, donde los municipios son los que recolectan la basura, los únicos que tienen sueldo son los choferes del camión. Las demás personas que van en el camión recolector ayudando no tienen sueldo. Entonces, ¿de dónde sacan dinero? Pues de las propinas y de la venta del residuo inorgánico. Ahora bien, la fracción orgánica, pues ellos cuando llegan al vertedero, al tiradero, pues la entregan de manera separada. Y se supone que en alguno de estos hacen alguna composta con muchos problemas y de muy mala calidad. De hecho, hoy subí un post, no hoy o ayer, no me acuerdo, donde justamente estoy evidenciando en un video la composta totalmente contaminada que hacen en un tiradero que se llama Bordo Poniente. Sí, bueno, la gestión a veces municipal quiere implementar soluciones, pero bueno, después hay que asegurarse de que no vayan a ningún lado de huerta ni nada por el estilo de ese compost. Sí, Oscar. Pero bueno, No, ya bueno, para contestar a tu pregunta ya puntual, lo que pasa es que el proceso que nosotros hacemos está basado en principios universales. Y el principio universal que yo uso es el de la materia. Todo el mundo sabe que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo que hacemos es transformar el estado de la materia y lo hacemos polvo. Incluso todos los jugos de los alimentos los convertimos en polvo. Entonces, esa es la forma. No, como evitamos la fermentación de los residuos, por eso es que no huelen. No hay moscas, no hay fauna nociva. Eso es que la gente no lo puede ni creer. Buenísimo. Oscar, no sé si querías decir algo. Sí, bueno, para ir compartiendo un poco lo que estaba mencionando Héctor, sí, todo el tema de gestión de residuos es bien complejo en cada uno de los países. Creo que tenemos similitudes en cómo se está manejando, lastimosamente, el de mal. Si ustedes tienen 24 años, nosotros estamos arrancando con nuestra normativa de que desde el punto de generación pues se tienen que separar y lastimosamente pues no se hace. Los camiones no son los beneficiados, sino en cada vertedero pues hay guajeros y ellos son los que están extrayendo, separando y ellos lo que están recibiendo pues una compensación, depende del trabajo que ellos están haciendo. Pero bueno, es una gestión pues compleja que creo yo que tenemos que agarrar, como bien dijo Diego, pues desde la educación. Y ya para cerrar como que esta pregunta es haciendo relación de las tres cosas, es dándoles un ejemplo incluso de mi hijo. ¿Por qué? Porque, digamos, el colegio donde actualmente está, comenzamos con toda esta temática de gestión de residuos y ya desde el gobierno pues nos dicen, bueno, tenemos que educar a todos, a todo nivel, cómo separar. Y comenzamos con orgánico e inorgánico. Y una vez pues fuimos a una actividad del colegio y mi hijo, bueno, ¿dónde voy a tirar esto? No, eso tiene que ir en este basurero, porque esto es plástico. Entonces hay que separarlo de los otros tipos de residuos. Pues yo sorprendido, tiene 4 años, pero ya desde chiquitos tienen esa educación y esa conciencia. Entonces, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Y ahí va el tema de gestión de residuos y también lo amarro con el tema de consumo consciente. O sea, si vamos a ser consumistas, pues vamos a saber que vamos a generar más residuos, pero los tenemos que gestionar bien. Pero si no estamos gestionando bien los residuos, ¿para qué generarlos más? Pero también va en la parte personal. Y ahí va el tema, ¿lo necesito? ¿Lo compro? ¿No lo necesito? ¿No lo compro?
También ahí va el tema de la moda, va el tema de querer algún lujo, o no sé. Hay muchas cosas personales que cada uno puede tener, pero tenemos que ir como que siendo congruentes en todo sentido para que realmente esto se vaya generando un cambio. Y tiene que ser de todos. Buenísimo, perfecto. Y creo que esta era la última, si no me equivoco. Sí, ay. A ver, tuvieron oportunidad de... Ahí está. Vamos a presentar esta. La idea es cómo podemos comunicar esta urgencia sin caer en el modo sermón. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier persona que está dando una charla de cambio climático, que está hablando de la urgencia de la acción climática, suena a que tenemos todos la culpa, que tenemos que hacer las cosas, que estamos haciendo todo mal y que no podemos avanzar. Pero bueno, la idea es comunicar de que de alguna forma podemos evitar que sea peor el escenario, podemos evitar llegar a un escenario que sea peor, a normalizar situaciones que no son normales y empezar de alguna forma a implementar acciones que permitan que se pueda también preparar por localidades, organizaciones, empresas para mantener su negocio, para mantener la gestión. Ahora hay muchas localidades que por ahí, por no tener una planificación, tienen que invertir gran cantidad de dinero en reconstruir infraestructura que ya tenían. Entonces es volver a invertir en algo que uno ya tenía, que ya estaba preparado, por no haber hecho una planificación consciente, saber cuáles eran los riesgos a los cuales estaban expuestos. Entonces se trata un poco de poder encontrar la forma de comunicar y de poder llegar a las personas, a las organizaciones que uno quiera llegar para que puedan impactar. Sí, a ver. Instar con el ejemplo y mostrar lo que uno hace. Recordemos que la educación más poderosa es el ejemplo. Exactamente. Hace poco estuvimos en una charla de comportamiento humano. No sé si alguno tuvo el placer de participar, que le dio Claudio, en donde hablábamos de lo mejor que podemos hacer es dar el ejemplo. Es empezar y mostrar cómo se hacen las cosas, además de acompañar y de mejorar y de crear un ambiente propicio para la sostenibilidad, para la acción climática y demás. Empezar a trabajar desde ese punto de vista. No sé si alguien quiere decir algo. Acá también comunicar lo que está pasando desde una mirada más personal y menos técnica. Me parece que está buena esa idea también. Sí, Para que en mi caso, bueno, eso lo escribí yo porque yo cometía el error siempre cuando alguien me preguntaba como de qué trataba mi carrera, de explicarle como de qué trataba de una mirada técnica. Y todos quedaban así como no entiendo nada. Sí, ¿qué es? Como finalmente, ¿abrazas árboles? Ese era como el resumen. No hago eso. Entonces, por ejemplo, a mis padres, ellos viven en la costa, hacia el Pacífico, y allá no hay regulación como de la construcción agrícola. En zonas agrícolas se construyen casas y no hay regulación. Entonces llegó una empresa, compró un terreno grande, lo dividió y eliminó todo un bosque que había como de eucalipto, que no es nativo en Chile. ¿Y qué provocó eso? Que toda la fauna que vivía en el lugar se esparciera por las zonas habitadas. Entonces, desde esa perspectiva, yo les expliqué a mi papá, es un problema ambiental, netamente un problema ambiental, porque no se consideró la fauna que vivía ahí, la flora que estaba en el lugar, y solo se pensó en la parte económica y se hizo, no hubo como regulación. Entonces, ahí cuando ya les puse como esta mirada personal de lo que ellos estaban viviendo, ellos entendieron como qué se podía hacer. Sí. Claro. Ah, muy bueno, muy buen caso. Y bueno, ¿y de qué forma también modificó la vida diaria de todas las personas con la fauna ahí? Exacto, sí. Y además eran, por ejemplo, ratas, ni siquiera eran nativas, sino que eran ratas común. Así que como que la comunidad finalmente tuvo que costear derratizaciones y cosas así para poder solucionar el problema. Pero como no estaba regulado, no había dónde ir como a denunciar. Y a quejarse y a ver qué puede pasar. Exacto. Sí. ¿Sabés que me haces acordar un caso que hay en Argentina, que no sé si alguno lo escuchó, que tiene que ver con los carpinchos de Nordelta?
Sí, Bueno, similar, es sí. bueno, una zona natural donde vivían carpinchos y armaron como si fuera una especie de barrio eh, residencial de mucho dinero. Los carpinchos se empezaron a reproducir y los tienen en los domicilios y no saben qué hacer y quieren hacer toda una movida de esterilización. Y bueno, era el hábitat de los carpinchos, ¿no? Y ellos ¿Qué son, construyeron casas residenciales. Sí, Héctor. qué son los carpinchos? ¿Qué son? Los capibaras. Los capibara, claro. Sí. Bueno, está lleno porque se reproducen a un ritmo muy rápido y ellos de alguna forma construyeron alrededor del hábitat de los carpinchos y ahora para ellos es un problema los carpinchos. Se les meten en los domicilios, quieren poner cercas eléctricas, entonces es todo un problema que, como decía Diego, tiene mucha relación, le están invadiendo el hábitat y ahora es un problema para ellos. Así que muy bueno el ejemplo. No sé, Oscar, si querías decir algo, que justo te interrumpí. No, es que no sabía que eran los carpinchos y mencionaste que eran los capibaras y aquí en Guatemala pues se mencionaban muy popularmente los capibaras y entonces hasta mi hijo tiene un peluche de capibara, entonces ahí es donde me dio... Están locos en Argentina, en Nordelta con los capibaras. Sí. No, sí, y bueno, yo creo que sí iba a agregar es que el tema de comunicar, pues sí tenemos que saber primero a quiénes estamos comunicando. Es muy diferente comunicar a una comunidad, a nuestra familia, a una empresa, a una organización. Creo que hay que pues, establecer como nuestra estrategia de comunicación y focalizarla dependiendo al público que queremos llegar y al cambio o al efecto que queremos realizar. Y eso pues ya es tarea nuestra, nosotros como profesionales en este tema y de lo que nosotros estamos haciendo. Yo me enfoco más en tema de organizaciones empresariales y prácticamente a lo que les interesa a ellos es, bueno, a mí me interesa rentabilidad. No me interesa si hay cambio climático, si, bueno, y así comienza la narrativa de ellos y es cómo le vamos a cambiar el chip a grandes directivos que están mucho más enfocados a tener una alta rentabilidad y que no están visualizando una sostenibilidad a largo plazo. Entonces, tal vez ya no es un tema de modo sermón, sino realmente eh, una comunicación de poder abrir los ojos y demostrar el valor que realmente todo esto conlleva y que vas a poder ser sostenible, vas a tener rentabilidad, pero también vas a ser responsable con tu entorno, con tus colaboradores, con las comunidades que estás impactando, con el medio ambiente y al final pues ya los tres pilares se van integrando. A una comunidad pues le vas a hablar de una manera distinta y depende también de a las generaciones. Las generaciones actualmente las más jóvenes pues ya tienen un poco más de conciencia y también la forma en cómo se lo vas a seguir comunicando va a ser muy distinta a directivos que ya llevan muchos años. Entonces sí tenemos que ser como que bastante pues centrados en el tipo de comunicación que tenemos que hacer. Y yo creo que esas habilidades las vamos a ir desarrollando. Y no es promoción, pero sí vamos a ir trabajando en programas de desarrollo de habilidades y una de las habilidades más importantes y que van dentro de un profesional, el tema de Green Skills, va el tema de la comunicación y con estrategia y con intención para mover a la acción. Entonces, ahí es donde tenemos que ir enfocándonos y creo que están totalmente invitados. Todavía vamos a junio, julio a establecerlo, pero para que lo vayamos aplicando. Graciela levantó la mano. Sí, te iba a comentar eso, que yo creo que es fundamental en el tema de comunicación, focalizar bien los mensajes dependiendo de las audiencias, porque si no, pasa, como decía creo uno de los compañeros que habló, que creen que estamos hablando de abrazar árboles y que además no entienden y si no es un mensaje como muy genérico para niños, adultos, comunidades. Yo sí creo que hay que hacer mucho énfasis en el tema empresarial, porque definitivamente la segunda organización más grande del mundo después de la familia es la empresa, o son las empresas.
bueno, en nuestro país no, creo que no hemos llegado ni siquiera a los pañales. Está muy, muy crudo el tema, en todo lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad, y realmente sí ha habido un desarrollo desde los años 50 importante en lo que era el tema de responsabilidad social empresarial, pero todavía muy mal dirigido hacia la limosna, hacia la donación, y no como parte de un proceso de responsabilidad y con cara más pública que inclusive interna. Sí se ha empezado a trabajar dentro de las organizaciones precisamente con el tema migratorio, que se fue tanta población y sobre todo tanta gerencia media. Las empresas han tenido que tomar más en cuenta a sus empleados. Entonces, bueno, ha habido allí algunas mejoras en cuanto a todo lo que es diversidad de género, bienestar y beneficio. Pero en el tema climático, vamos a decir, o en general en sostenibilidad, prácticamente son las que tienen el cuchillo aquí en el cuello porque están en otros países. Pero, o sea, no es un tema voluntario, es un tema así como, o sea, y algo que me parece bien interesante, que es que al tener que mantener todo lo que es la calidad y la sostenibilidad hacia la cadena de valor, el tema de obligar a los proveedores me parece fantástico. Y lo están haciendo en muchas ocasiones, lo están haciendo de manera incipiente. Acá en Argentina no hay regulación para reporte ni nada por el estilo, pero se está haciendo en algunos sectores. Lo veo mucho en el asegurador o en el bancario porque, bueno, tienen el tema de inversión y empezar a ver ese tema. Y como comentaba Alejandro en el chat, toca decirles el porqué en cuestión de dinero, sí. Y qué va a pasar con su negocio. Por ahí es más fácil, como decía antes, a organizaciones públicas o el gobierno local, porque es el que tiene que poner la cara frente a los vecinos cuando está pasando todas estas situaciones. El que tiene que poner la cara cuando dice, bueno, mira, no, estás inundado, no pudiste hacer esto, no puedo hacer lo otro. Entonces, es más fácil que tomen conciencia y que estén implementando, y por ahí la empresa, si no la tocó desde su activo, desde su negocio, todavía no. Pero creo que con todas estas situaciones que van a ir pasando van a aparecer bastante casos de estudio que van a impulsar y que van a decir, ay, no quiero que me pase esto y me voy a adelantar y voy a anticiparme. Y también lo estoy viendo en algunas regulaciones, o que están bastante incipientes las regulaciones, con respecto a la acción climática. Dejaron un poco de lado, me parece, el mercado de carbono, y están yendo más por la adaptación y la acción climática de resiliencia y de adaptación. No sé qué pasa en el resto de los países. Sí, nosotros tenemos los 3 casos que nos han contactado en Venezuela, precisamente son empresas venezolanas que tienen oficinas en Colombia. Y los proveedores, hemos estado estudiando mucho la legislación colombiana, estoy fascinada, me encanta todo lo que han avanzado de verdad en Colombia, y el recorrido que han hecho, la evolución que han tenido, y están, sobre todo las empresas grandes, están obligando a todos sus proveedores a mantener por lo menos todo lo que tiene que ver con huella de carbono y con economía circular, obligatorio y con muy buen nivel y con certificaciones. Me parece interesantísimo ese caso de Colombia. Para replicarlo, sí. Oscar, estás muteado. No sé si justo ibas a decir algo. Ok. No, sí, súper interesante todo, y yo creo que esta dinámica pues está bastante enriquecedora, bastante interesante. Creo que hay muchos temas que voy anotando que me gustaría que lo vayamos tratando en general. Hay mucho por hacer, pero tampoco es de abrumarnos. Creo que pasa a la vez y estamos en eso. Para eso es la comunidad que estamos creando pues cada espacio para que podamos abordar de la manera más oportuna. Ya pues en cierta manera para animarlos a que sí lean el libro, que puedan dar la primera parte, y bueno, este mes vamos a ir abordando la segunda parte.
realmente no es tan largo. Creo que en un mes podemos abordar las dos partes y la siguiente sesión creo que ya lo hacemos en conjunto y creo que podemos ahí a generar más. Alejandro pues también nos escribe. Dice que en Colombia se están haciendo muchos énfasis en los sistemas de gestión ambiental y desde los gobiernos se han comprometido con la agenda del 2030. Pero realmente Colombia es uno de los países que más impulso o empuje están teniendo a nivel país y también se están visualizando a nivel internacional. Si vemos en LinkedIn muchas personas que hablan sobre este tema de Colombia, si vemos dentro de la comunidad, nuestra comunidad, el país más grande que tenemos de miembros son colombianos. Interesante que hoy no se haya sumado ningún colombiano. O bueno, no sé si Jonathan o Alejandro son de Colombia, pero Yo soy colombiano. Ahí está representando, muy bien. Representando. Alejandro, no sé si vos compartiste o no me acuerdo quién lo compartió en el grupo hoy de ADN, la demanda que hay en Colombia por profesionales ambientales. Y la verdad que se nota mucho en las redes. Sí, en Colombia en Colombia todo lo que es el ámbito ambiental se ha masificado mucho. O sea, cuando yo empecé a estudiar la carrera que es Administración Ambiental, cuando la empecé a estudiar, no, eso era muy, o sea, se hablaba, pero era muy poco. Y cuando la terminé, uy, eso era impresionante, pues, o sea, pues como se hablaba de la parte ambiental, se tocaba todo en las empresas certificándose en el ámbito ambiental, el gobierno comprometió pues con eso de lo de la Agenda 2030, que es lo de la ONU. Uh-huh. Y pues ahora que estuvimos aquí en Cali con lo de la COP16, todo lo que es de biodiversidad, todo eso, nosotros aquí en Colombia hemos, y pues porque somos uno de los países, pues digamos, a nivel mundial, que contamos con mayor diversidad entre fauna y flora, entonces por eso nos hemos comprometido demasiado a, pues como a la protección, desde el ámbito ambiental, social, desde el ámbito empresarial, social, gubernamental, desde el pueblo, desde todos los ámbitos que uno pueda tocar en el ambiental, sea sostenible, sea lo que sea, el país se ha empezado a comprometer. Sí, la verdad, y se nota mucho en la participación también en la comunidad, cerca del 30%, si no me equivoco, son de Colombia, con mucha participación y lo vemos mucho también en todo tipo de iniciativas. Entonces, como decíamos, la parte 2 se llama Mirando hacia otro lado, que podemos intuir que tiene que ver con que lo haga el otro, ¿no? Como pasa en muchas ocasiones que, bueno, si yo no estoy haciendo demasiado o si el otro no lo está haciendo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Me imagino que viene por ese lado, así que seguramente en la próxima sesión podemos hablar de este tema. Los invitamos a que lean la primera parte y la segunda parte, así podemos encontrarnos en un mes y piquito para poder charlar del tema. Y bueno, queda abierto obviamente en el grupo de WhatsApp para que hablemos del tema, consultemos lo que les parezca. Perfecto, sí, muchas gracias. Y ahí nos van comentando qué tal les va pareciendo el libro. Eso nos va retroalimentando y vamos a buscar ya el siguiente libro para las siguientes sesiones. Tranquilo que hay página 19 y son 143. Oh, sí. La idea es que no sea tedioso, no es carrera fácil de leer y que podamos tomarlo con criterio y que pensemos al respecto, como estuvimos hablando hoy, de un tema que es bastante común y que, bueno, se suele tomar de la manera bastante sermón, y estaría bueno que empecemos a pensar, como decía Diego, a comunicar pensando en el otro y en qué necesita, como también nos dijo Alejandro. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por sumarse. A todos, muchas gracias, que tengan feliz tarde, noche. Y bueno, seguimos platicando y ahí los vamos a seguir conociendo, platicando de más temas. Un gusto. Muchísimas gracias, Oscar, y por la iniciativa. Gracias por la Chao. oportunidad. Seguro.
Chao.